Buenos días con todos los presentes, mi nombre es Jesús Miranda, el ingeniero Jesús Miranda, y esta es una clase de electrotecnia. Esta es la clase 10 de electrotecnia. Y en esta clase, ¿qué temas vamos a ver? Circuitos electrónicos analógicos básicos y sus aplicaciones, tipología y características, análisis funcional. Nosotros ya habíamos visto el op-amp o el amplificador operacional. Los circuitos básicos que vamos a ver hoy día van a estar todos relacionados con los op-amps, porque este es un subtema de los op-amps. Pero antes de pasar de lleno a lo que son los op-amps, necesito que tengan en claro estos conceptos. O más bien, para entrar de lleno a los circuitos básicos y aplicaciones de los op-amps, es necesario que tengan en claro los siguientes conceptos. El primer concepto es linealidad. ¿Qué es la linealidad? Vamos a leer. Expresa lo constante que resulta en la sensibilidad del sensor o aparato de medida, una sensibilidad constante alta en linealidad. Facilita la conversión del valor leído al valor medido. Del valor leído al valor medido. Ya. ¿A qué me refiero con esto? Analicemos esta curva. Si yo tengo, por ejemplo, un valor, digamos que aquí se encuentra la mitad del valor que se encuentra aquí, que es XS medios. Para la mitad de XS medios yo voy a tener la mitad de la altura que se obtiene en el punto XS. Es decir, existe una relación proporcional. Si por ejemplo en esta parte yo incremento unas 10 unidades y me desplazo una sección igual, debería incrementarse 10 unidades más, lo que vendría a ser el valor de la correlación de la curva de la señal. Es decir, a medida que voy incrementando los valores en X, se van a ir incrementando los valores en Y de forma proporcional. Y en eso consiste la linealidad. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, una pendiente constante de 2, por así decirlo, entonces cada vez que yo incremente un valor con respecto de X, de una unidad se incrementará el doble en el valor en la coordenada de Y. Y en eso consiste lo que es la linealidad, en que siempre exista una proporción en el incremento de las unidades. Hay gráficas que no son lineales y comportamientos de sistemas que no son lineales. La linealidad es lo que más se persigue con respecto al funcionamiento de los sistemas. Por ejemplo, deberían saber que los transistores no son lineales, son exponenciales. Es decir, que avanzando poco en el eje de las X, se puede incrementar mucho en el eje de las Y y no existe una proporción o un patrón. Pero en los sistemas lineales sí. Si yo incremento un paso, voy a aumentar en altura otro paso. Si incremento otro paso, se va a incrementar en la misma proporción la altura. Entonces a eso se refiere a linealidad, que exista una proporción o que la curva, dicho de forma matemática, tenga una pendiente constante. Ahora, ¿qué es saturación? Dice, nivel de entrada a partir del cual la sensibilidad disminuye de forma significativa. Ya, vamos a tener en claro esto. Desde este punto hasta este punto la gráfica es lineal. ¿Por qué? Porque en esta sección, en este tramo, hay una pendiente que es constante. Para cualquier punto de X y Y, yo voy a obtener una pendiente constante que se va a repetir hasta este punto de aquí. Pero dense cuenta que de este tramo hasta acá la curva ya empieza a cambiar. ¿Y en qué patrón empieza a cambiar? En el patrón de que sin importar cuánto incremente X, el valor de Y seguirá siendo el mismo, o la salida seguirá siendo la misma. En ese punto X en el que ya no se puede incrementar más Y, se denomina punto de saturación. Significa que si yo incremento hasta este punto el X de salida, el Y ya no va a poder crecer más. Y eso es muy normal, porque por ejemplo si yo tengo un op-amp y lo alimento con 15 voltios positivos y negativos, por más que yo le inyecte más voltaje a la entrada y este tenga un factor multiplicativo de la ganancia,
este solo va a amplificar hasta un cierto punto, porque no se puede pasar del nivel de voltaje de la alimentación. Es decir, solo va a amplificar hasta donde el voltaje de la fuente de alimentación lo permita. Entonces se puede decir que su voltaje de saturación al cual se va a saturar es el voltaje de la fuente de alimentación. Sí, pero este punto, el voltaje de entrada en el cual se satura, se lo puede calcular. Ya, entonces, linealidad es cuando cuando la pendiente de la curva es la misma, cuando el amplificador sigue amplificando siguiendo una misma proporción. Pero saturación es cuando ya no puede amplificar más, cuando ya se llega a un tope en el que el voltaje de salida ya no incrementa más. Por lo general, ese voltaje de la salida de saturación es el voltaje de la fuente de alimentación con la que se alimenta el amplificador. Ya, ahora zona de muerta o zona de corte. Es la región de la curva de calibración que presenta una sensibilidad nula. Esta de aquí. Ya, ¿por qué se le llama zona muerta o zona de corte? Porque es la zona, en este caso esta región de aquí pequeña, en la que no trabaja el amplificador. En este caso, si yo le inyecto un voltaje, en este caso desde este punto hasta M, ese voltaje que digamos, un voltaje X que no nos importa ahorita saber cuánto es, con ese voltaje, según se observa, el amplificador no va a amplificar, no va a trabajar. ¿Por qué? Porque hay amplificadores que necesitan un voltaje mínimo para comenzar a trabajar en la zona lineal o para empezar a amplificar. Entonces, a esta zona en la que no trabaja se le llama zona muerta, porque el voltaje de excitación no es lo suficientemente fuerte para hacerlo trabajar. Por ejemplo, en esta gráfica se observa que primero se encuentra una zona muerta hasta que el voltaje llega a un valor de A sub M y ahí recién empieza a amplificar. Listo. Ya, esos conceptos eran necesarios para que ustedes puedan extraer o entender mejor lo que es la histéresis. Ya, ¿qué es la histéresis? Es la diferencia en la medida dependiendo del sentido en el que se ha alcanzado. Un mismo valor de la magnitud de entrada puede provocar salidas diferentes dependiendo del sentido en el que se haya modificado la entrada, creciente o decreciente, hasta alcanzar dicho valor. Ya. Vamos a ver qué es la histéresis. Miren, aquí tenemos una imagen que representa la histéresis y ustedes deben tener, para poder comprender o extraer un poco la histéresis, deben comprender dos cosas. Primero, esto se le llama la ventana de histéresis porque es como una ventana, o sea, es una apertura. Vamos a tener una señal creciente y otra que va a decrecer, o dicho de otra forma, una señal que va en un sentido y otra que va en otro sentido. ¿Para qué se debe esto? Bueno, un ejemplo de utilización de histéresis podría ser el aire acondicionado. Hay aires acondicionados que trabajan con histéresis, o al principio también los existían. ¿Cómo trabaja la histéresis? Por ejemplo, digamos que se le ponían dos temperaturas referentes. Una temperatura con el termostato, digamos de 30 grados. Si sube de 30 grados, empieza a trabajar el aire acondicionado. Bueno, 30 grados es bastante, ¿no? Porque a esa temperatura ya empieza a hacer mucho calor. Entonces, ese es un intervalo de la histéresis. Ahora, otro intervalo podría ser, por ejemplo, 20 grados. Por ejemplo, que ya empieza a hacer mucho frío, que a esa temperatura se apague el aire acondicionado. Entonces, ahí tenemos dos intervalos, 30 y 20, por así decirlo. Para 30 que se enciende y para 20 que se apague. Entonces el termostato va a estar sensando siempre la temperatura, pero cuando llegue a esos dos valores de temperatura va a trabajar la ventana de histéresis, porque la ventana de histéresis necesita dos intervalos. Y en función de esos dos intervalos va a mandar una señal de voltaje positiva o negativa, también puede ser positiva y positiva, pero a dos señales de voltaje determinadas que van a servirnos
para el control de nuestra carga, que en este caso sería el aire acondicionado. Porque, por ejemplo, existen circuitos que con un voltaje positivo pueden encender un tipo de carga, con un voltaje negativo pueden encender otro. Por ejemplo, un control de inversor de giro para motores de corriente continua, con un voltaje positivo encendería en un sentido y un voltaje negativo encendería en otro sentido el motor, giraría en otro sentido. Entonces, esta señal de control se la puede enviar por un pequeño op-amp que genera una pequeña histéresis para cualquier tipo de control. Ya, antes de comprender la histéresis como tal, la histéresis con op-amps, es importante que recuerden lo que era un comparador. Esto lo vimos en la clase pasada. Es una aplicación sin retroalimentación que compara señales entre las dos entradas y presenta una salida en función de qué entrada sea mayor. Se puede usar para adaptar niveles lógicos. Aquí estamos con la regla de correspondencia del comparador. ¿Qué nos dice esta regla de correspondencia? Si nuestro voltaje de entrada, estos son los voltajes de entrada, nuestro voltaje de entrada es mayor que V2, sale más Vs. Si V1 es menor que V2, sale menos Vs. Este V1 y este V2 son los voltajes que entran por los pines positivo y negativo de las entradas del op-amp. Serían estas de aquí. Este sería V- y este es V+. Los pines de entrada del op-amp. Entonces, cuando se cumpla esto, que V1, que vamos a asumir que es el V+, es mayor que V2, que vamos a asumir que es V-, saldrá un V positivo, o un voltaje de la salida saldrá el positivo de la alimentación. Si se alimenta con más 15 y menos 15, saldrá más 15. Pero si en cambio, si V1, que vamos a asumir que es V+, es menor que V2, que vamos a asumir que es V-, saldrá un voltaje de salida negativo, que podemos decir que si se alimenta con una fuente dual de más 15 menos 15, sería el menos 15 voltios que sale a la salida. Eso ya lo hemos revisado y podríamos simularlo también. Ahora, ¿qué es lo que es diferente? En un op-amp configurado como comparador, no existe una retroalimentación, pero en cambio en la histéresis necesariamente tiene que tener una retroalimentación positiva. Como se observa aquí, tenemos por el pin más conectado un cablecito que se retroalimenta, genera una retroalimentación. Y los valores más importantes de la histéresis, que son los intervalos de la ventana, que son VB y VP, se determinan a través de esta resistencia, R1 y R2. Y este voltaje de saturación y el voltaje de saturación negativo y positivo son por lo general los voltajes con los que se alimenta el op-amp, con una cierta caída de tensión. En cursos superiores nos enseñan a determinar cuáles son estos intervalos de la ventana y cómo se diseña este pequeño circuito para generar una histéresis a nuestra conveniencia. Pero por el momento les voy a explicar en qué consiste la histéresis para que tengan una idea, porque es un concepto bien abstracto. Tenemos una histéresis, un circuito que representa la histéresis, y también tenemos las funciones de transferencia de la histéresis. Las funciones de transferencia se denomina función de transferencia a toda fórmula que representa un sistema. En este caso, la histéresis está representada por estas dos fórmulas. VTH es este punto de la ventana. VOH es la parte alta de la ventana, o voltaje de saturación que va a salir positivo. VTL es la parte, otro extremo o otro intervalo de la ventana. Y VOL es el voltaje de saturación negativo, en este caso, que va a salir a la salida, dependiendo del comportamiento del voltaje de entrada. Porque todo esto depende del voltaje de entrada. En este caso está entrando V1 por el pin V-. ¿Y ahí cómo funciona? Si mi voltaje de entrada, por ejemplo, si mi voltaje de entrada se encuentra aquí en 0, pero este empieza a crecer en esta dirección, siguiendo esta flechita, entonces al llegar a este punto,
debería caer ¿a cuánto? A menos el voltaje de saturación. Pero si está en cero y crece en esta dirección, siguiendo esta flecha, al llegar a este punto, debería cambiar a este nivel de voltaje en la salida, a el voltaje más de saturación, o el voltaje de saturación positivo. En cambio, mientras estemos en este intervalo, dependerá de cómo crezca el voltaje. Si el voltaje crece en esta dirección, se irá a este voltaje. Si el voltaje crece en esta dirección, se vendría a este otro nivel de voltaje. Si el voltaje ya vendría a salir por acá, fuera del intervalo, ya directamente se dispara hasta este valor, que es el voltaje de saturación positivo. De igual manera, si se excede de Vp en este caso, ya se dispararía directamente el voltaje de salida a menos voltaje de saturación. Más adelante vamos a ver una simulación. Antes, otra aplicación muy importante son los amplificadores. Ya lo habíamos explicado antes, pero vamos a reforzar. Este aquí es un amplificador no inversor, porque la señal de entrada entra por el pin B+, si bien entra por más. La ganancia de este amplificador, porque si amplifica debe tener una ganancia que es como un factor multiplicativo, se define por la resistencia de R2 y R1, según esta fórmula. Mi voltaje de salida va a ser igual al voltaje de la entrada por 1 más R2 sobre R1. Quiere decir que si yo tengo un voltaje de entrada, no sé, digamos de 2 voltios, y quiero duplicarlo, yo quiero que se convierta en 4. Yo lo que hago es sustituir estos valores aquí y le asigno un valor a R1, por ejemplo, digamos 1000 ohmios, y despejo R2, y de esa forma tendré R2. Y sustituyo esos valores acá y con eso podrías hacer una simulación y probar que realmente esté funcionando mi amplificador operacional y pasarlo a proto, y ese ya vendría a ser un pequeño diseño de un pequeño amplificador. Lo mismo con el modelo acá, que es el amplificador inversor. ¿Por qué es inversor? Porque la señal de entrada está entrando por el pin negativo. En este aquí, mi voltaje de salida depende de mi voltaje de entrada multiplicado por RF, que es la de retroalimentación, sobre la resistencia de entrada. En este caso la ganancia se define como RF sobre Rin. La resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de entrada. La ganancia se define como la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de entrada. Ya, hecho eso, yo determino cuánto yo podría asimismo diseñar un pequeño amplificador. El mismo ejemplo, si yo tengo 2 voltios y quiero que se incremente a 4, podría poner, por ejemplo, aquí necesitaría una ganancia de 2, porque 2 por 2 son 4. Una ganancia de 2. Para poder incrementarlo tendré que poner, por ejemplo, aquí 2000 ohmios, acá 1000 ohmios. Se divide 2000 dividido para 1000, me queda 2. Una ganancia de 2, que es lo que estaba buscando. Ya. También voy a explicar el control PID, pero esto lo voy a explicar mejor en el circuito para que se entienda mejor en el simulador. Igual una explicación sencilla es que yo tengo dos señales que vienen una de un sensor y otra de otro sensor, o puede venir de un sensor y de un potenciómetro, una referencia de voltaje con un seguidor. Aquí se restan las señales y esa diferencia pasa por tres procesos que son el proporcional, el integrativo y el derivativo. Cada proceso adecua la señal de una forma diferente. El proporcional lo que hace es incrementarle la ganancia, porque es solo un proporcional. El integral lo que hace es suavizarlo un poco, anticiparse a ciertas perturbaciones, y el derivativo nos ayuda a poder tener un comportamiento más apropiado para el proceso. Bueno, de una forma más clara. Si yo manipulo la constante del proporcional, o sea, si incremento o disminuyo la constante del proporcional, lo que debería pasar es que mi planta va a trabajar más rápido o menos rápido, o más lento. Es lo único.
Si yo manipulo la constante de la parte integral, eso puede provocar que mi planta sea más precisa o menos precisa. Es decir, que llegue de mejor manera a la referencia que yo la he situado. Si yo manipulo el derivativo, esto provoca un cierto comportamiento en la planta. Las veces que yo lo he manipulado, a veces tengo como un comportamiento en un motor, como que empieza a tener un movimiento más pulsatorio, o a veces un poco más suave. Pero todo eso repercute en la exactitud del control de la planta. Y no siempre van a tener todos los mismos patrones, porque depende de la planta que se desea controlar. Incluso hay plantas en las que la constante derivativa no tiene ningún efecto y solo basta con la proporcional y la integral. Pero para que tengan conocimiento, la proporcional, incrementarla o decrementarla hará más rápida o más lenta la planta, y la integral la hará más exacta o menos exacta, porque va a llegar mejor o menos o no tan bien a la referencia. Luego que se manipula la señal, las tres se suman aquí y esas pasan al op-amp, que pasará a controlar directamente el motor a través de, en este caso, el tip 31, que es un transistor de fuerza, para darle fuerza al motor. Y este op-amp de aquí lo que está haciendo es aportando con una pequeña conversión. O sea, por aquí tenemos una señal de voltaje que es débil, ¿no? Y a través del op-amp se convierte en una señal más apropiada para el control de este tip 31, transistor de fuerza. Y este potenciómetro también nos ayuda a controlar un poco la constante proporcional. Ustedes ya saben que los op-amps se encuentran en este integrado. Yo recomiendo el LM324, porque tiene 4 op-amps, como se muestra aquí, aparte que aguanta niveles de voltaje. Creo que, si no me equivoco, opera entre los 9 o menos voltios, unos 6 voltios, hasta los 30. Entonces es un intervalo de voltaje bastante bueno para poder tener distintas aplicaciones. También deberían saber que se alimenta con voltaje dual, y que este voltaje dual se puede armar, si es que no tiene una fuente dual, colocando dos baterías de esta manera, o dos fuentes normales de esta forma. Un terminal negativo y otro con otro positivo harán la tierra, y el negativo que sobra el voltaje menos VCC, y el positivo que sobra el voltaje más VCC. Ya, para terminar, les voy a mostrar las siguientes simulaciones. Primero la del amplificador. Aquí diseñé un amplificador con una ganancia de 2, como yo lo había mostrado antes, lo había explicado. Si tengo 2000 dividido para 1000 es una ganancia de 2, 2000 dividido para 1000 es 2. Si yo corro el programa, dense cuenta de lo siguiente. Primero bajemos un poco el nivel de voltaje, porque ahorita está saturado. Ya lo voy a dejar en 1. Ya, 1. Voy a tratar de que se quede exactamente 1. Ya, 0.99. 1 por 2 es 2. Observen que se acerca casi a 2. Sale negativo porque esta es la configuración de amplificador inversor. Si lo incremento a 2, 2 por 2, 4, casi 4. Si lo incremento a 3, 3 por 2 es 6. 3 por 2 es 6, 6.7, ya, 6.07, es bastante soportable, bastante cercano. Entonces, si se cumple el patrón que les acabo de explicar. Primero se observa que hay linealidad, es decir, una proporción en el incremento de la señal. Segundo, también se observa que se está cumpliendo que la ganancia es de 2, en función de estas dos resistencias retroalimentadas, que fue lo que se explicó en la fórmula del amplificador inversor, que está aquí. La resistencia retroalimentada sobre la resistencia de entrada me darán la ganancia. En mi caso aquí tengo una de 2000 y 1000, me da una ganancia de 2000 dividido para 1000 de 2, una ganancia de 2 unidades. Ya, acá más arriba tengo una histéresis, una pequeña histéresis. ¿Cómo identifican que es una histéresis? Porque tiene una retroalimentación positiva. Aquí tengo la retroalimentación positiva que viene hasta acá.
Usé las fórmulas para poder diseñarla, despejando las resistencias de R2 y R1. Y vean, si yo empiezo a mover el potenciómetro, se van a dar cuenta cómo de forma brusca cambia de más 9 voltios a menos 9 voltios. Y ese es el efecto de la histéresis. Poder cambiar a dos intervalos completamente distintos de voltaje para un control específico de una carga. Y no pasar por valores intermedios como se haría con otro tipo de configuración. Si vieron, se provocó este quiebre, ya se estabilizó y pasó a menos 8.3, que es casi menos 9. Entonces ese es el efecto de la histéresis. Llegamos a un intervalo de la ventana y ¡pam!, el voltaje cambió a un valor completamente diferente, ¿no? En este caso menos 9, casi menos 9 voltios. Ahora abajo y pasó a más 9 y se quebró otra vez la señal. Subo, pasó a menos 9, bueno, menos 8.3 y se quebró la señal de nuevo. Ese es el efecto de la histéresis. Claro que se podría hacer una histéresis mejor. Para eso tienen que hacerse unos ciertos cálculos. Son unos cálculos que están un poco fuera del alcance, ¿no?, del curso, así que no lo voy a ejemplarizar. Pero por el momento esta es la configuración de una histéresis y de esa forma es como trabaja. Ya, y para terminar, yo ya les había mostrado este circuito del control PD, ya lo expliqué hace un momento. En clase lo voy a tratar de explicar más a detalle. Vamos a simularlo. Vean cómo la velocidad del motor ahorita podemos decir que es un poco lenta. Le están llegando 2.73 voltios. Aquí dice 2.73 voltios, ¿no? Yo creo que los dos te están corriendo. Déjenme deshabilitar este para que no se ralentice el de acá. Ya. Vamos a incrementar la velocidad del motor. Moviendo este potenciómetro, yo voy a mandar una señal de referencia mayor para que la velocidad del motor se pueda incrementar. Lo estoy incrementando ahorita. Ya lo incrementé. Vamos a ver cómo va incrementando poco a poco la velocidad. Primero, si ven cómo el voltaje empieza a crecer, está incrementando a 2.75. Déjenme incrementar un poco más el nivel del potenciómetro. Y ahí creció mucho más. La velocidad del motor sí incrementó. Déjenme calibrarle bien aquí. Ya, hay que moverle otras constantes también. Déjenme colocar esta en donde se encontraba, en la parte más alta. También mover este de acá.
Ya con este aquí incrementa aún más la velocidad. Se observa cómo se volvió más lento el motor. Lo voy a incrementar más. Y ahí se observa cómo el motor se vuelve un poco más rápido. Vamos a mover las constantes de acá arriba. Por aquí hay dos constantes más, que son la constante derivativa y la integral. Empezamos con la de aquí, la derivativa. Ahora la integral. Ya se observa que ahora el motor se ha vuelto más lento. Vamos a ver cómo responde ahora. Ahora está bastante lento al punto de querer detenerse. Ya observen cómo ahora al disminuir el potenciómetro, la velocidad empieza a incrementar fuertemente. Ya si ven cómo ahora la velocidad incrementó muchísimo. Ahora vamos a ver si podemos reducir esa velocidad. Ya. Bueno, para reducir la velocidad tenemos que recalibrar las constantes nuevamente. Subamos el nivel de potenciómetro de nuevo, un poco. Déjenme moverle aquí. Ya. Ya ese no hace efecto tanto sobre la velocidad. Debería ser el de acá entonces. Listo. Esperemos un momento a ver cómo reacciona la velocidad del motor. Ya observa cómo empieza a bajar el nivel de voltaje que le está llegando al motor y cómo este va a empezar a reducir su velocidad. Bueno, no es igual, esto de control PD no es tan sencillo. Toma tiempo aprender a calibrarlo, porque ya es algo más intuitivo. Una vez que se arma un control PD, es cuestión de saber mover cada una de las constantes y saber cómo trabajan. Como dije, no se comporta igual para todas las plantas, entonces cada planta tendrá un cierto comportamiento en particular. Eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.